Bienvenidos una vez más a Kepap, el refugio donde las máscaras de la fama caen y las verdades humanas salen a la luz. Hoy, queridos espectadores, no traemos una historia fácil. Hoy nos adentramos en la tormenta perfecta que se ha desatado sobre la vida de uno de los actores más queridos del momento. Si pensaban que lo sabían todo sobre el drama que rodea a Emre Ozmen, prepárense, porque la realidad ha superado cualquier guión de ficción. La situación, lejos de mejorar, ha dado un giro oscuro y definitivo. Emre, el hombre que nos cautivó en Kuma, está viviendo su propia tragedia griega, acorralado entre el amor paternal, la duda corrosiva y una presión mediática que no da tregua. Antes de desglosar este informe exclusivo que sacudirá sus corazones, asegúrense de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse el desenlace de esta saga y si valoran nuestro compromiso con la verdad profunda, únanse a nuestra comunidad VIP con el botón unirse. Su apoyo es la luz que guía este canal. Ahora, respiren hondo porque Emre Ozmen ha pedido la prueba que cambiará su destino para siempre. Durante semanas, el silencio de Emre Ozmen fue su escudo. Mientras los titulares gritaban y las redes sociales especulaban, él se mantuvo en una torre de marfil, intentando proteger lo poco que quedaba de su privacidad. Sin embargo, todo muro tiene su punto de quiebre. Las recientes y explosivas declaraciones de su exnovia, Aybüke Yılmaz, actuaron como un ariete contra sus defensas, derribando su estoicismo y forzándolo a salir a la luz pública de la manera más vulnerable posible. El momento en que Emre rompió su silencio quedará grabado en la memoria de la prensa turca. No vimos al galán seguro de sí mismo que domina la pantalla en Kuma, vimos a un hombre despojado de su armadura. Con una voz que temblaba visiblemente, cargada de una fatiga emocional que ningún maquillaje podría ocultar, pronunció una frase que resonó como un lamento: «Esto ha sido muy difícil para mí, pero tengo que hacerlo». Estas palabras no fueron solo una introducción. Fueron la señal de que Emre está atravesando el momento más frágil de su existencia. Fuentes cercanas aseguran que la estabilidad emocional del actor ha sido severamente comprometida por la ofensiva mediática de Aybüke. Sus salidas repentinas, sus entrevistas cargadas de reproches y sus reclamos emocionales no solo mancharon la imagen pública de Emre, sino que lo empujaron a un rincón psicológico del que solo había una salida: la verdad científica. Y entonces llegó la noticia que nadie, ni siquiera los guionistas más audaces de la prensa rosa, había imaginado. Abrumado por la confusión, el dolor y la necesidad imperiosa de claridad, Emre Ozmen ha solicitado formalmente una prueba de ADN para el bebé que se encuentra en el epicentro de esta guerra. Esta decisión no se toma a la ligera. Es el último recurso de un hombre desesperado, el paso traumático de quien necesita saber si el amor que siente tiene base biológica o si ha sido víctima de un engaño monumental. Informantes del mundo del espectáculo revelan que Emre describió este proceso como traumático. Imaginen por un segundo el peso de esa palabra. Tener que someter a una criatura inocente a un test de paternidad porque la confianza se ha roto irreparablemente es una herida que tarda años en sanar. Se dice que Emre confesó a sus amigos más íntimos, en una de esas noches de insomnio y angustia: como padre, estoy desconsolado. Pero necesito claridad por mí, por mi familia y por mi hijo. Aquí radica el núcleo del drama. No lo hace por despecho, ni por venganza contra Aybüke. Lo hace porque la duda es un cáncer que devora el alma. Emre necesita saber quién es ese niño para él y qué futuro deben construir. Es una búsqueda de identidad en medio del caos. Mientras Emre da este paso titánico, la figura de Aybüke Yılmaz permanece envuelta en una neblina de contradicciones. El trasfondo de su comportamiento sigue siendo un misterio indescifrable para muchos. ¿Qué la llevó a detonar esta bomba ahora? Algunos analistas del comportamiento sugieren que sus recientes estallidos emocionales son el resultado de años de frustración acumulada, un dique que se rompió dejando salir el arrepentimiento y el dolor de una relación fallida. Sin embargo, hay voces más cínicas en los pasillos de la industria que sugieren que no hay puntada sin hilo. Insinúan que sus acciones podrían haber sido cuidadosamente calculadas para forzar una reacción, para mantener su nombre en los titulares o para ejercer presión sobre Emre. Sea cual sea la verdad, el resultado es innegable: sus revelaciones han tenido un impacto sísmico. Ahora, ante la solicitud del ADN, Aybüke ha optado por un silencio tenso. Los rumores apuntan a que se la ha visto reuniéndose frecuentemente con amigos cercanos en lugares apartados, a veces rompiendo a llorar en público, intentando reconciliarse con sus decisiones pasadas.
¿Se arrepiente de haber empujado a Emre hasta este límite? ¿O sabe algo que nosotros ignoramos? La incertidumbre sobre su próxima jugada añade una capa extra de tensión a este drama. Pero volvamos a Emre, el protagonista de esta tragedia. Los fans de Kuma, que lo han seguido fielmente, observan con el corazón en un puño como su ídolo se desmorona. La confesión de Emre se ha convertido en el tema más debatido en foros y redes sociales, pero la historia real sucede a puerta cerrada. Personas de su círculo más íntimo describen a un Emre irreconocible. En las últimas semanas, apenas ha pronunciado palabra. Se ha recluido en su hogar, convirtiéndolo en un búnker contra el mundo exterior. Pasa largas horas solo, sumido en pensamientos que giran en bucle, aislándose incluso de aquellos que intentan consolarlo. Pero el detalle más desgarrador que ha surgido es su relación actual con el bebé. Según un testigo presencial, cada vez que Emre sostiene al niño en sus brazos, sus ojos se llenan de lágrimas. No es llanto de alegría, sino de una tristeza profunda y visceral. Es el llanto de quien mira a un ser amado y se pregunta, ¿eres realmente mío? Lucha cada día contra esa incertidumbre dolorosa, amando al niño pero temiendo el resultado del papel que dictará su futuro. Esa imagen, la de un padre o posible padre, llorando sobre la cuna, es la que define la magnitud humana de este escándalo. Hagamos una pausa aquí, familia. Quiero que se pongan por un segundo en los zapatos de Emre. Imaginen amar a un niño, haber creado un vínculo, y de repente tener que firmar un papel para confirmar si ese vínculo es biológico. ¿Podrían hacerlo? ¿Creen que es un acto de valentía o de desesperación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer qué harían ustedes en su lugar. Y si sienten la intensidad de esta historia, denle un me gusta al vídeo para que sepamos que están con nosotros. Con el inicio de los preparativos para la prueba de ADN, la presión sobre los hombros de Emre se ha multiplicado exponencialmente. No se trata solo de ir a un laboratorio. Se trata de abogados, de documentos legales, de custodias potenciales y de la mirada inquisidora de todo un país. El miedo a lo que los resultados puedan revelar ha hecho que el mundo de Emre se sienta más pesado, casi asfixiante. En un movimiento estratégico para proteger su salud mental, corre el fuerte rumor de que Emre ha decidido imponer un apagón mediático. Ha decidido no volver a hablar con la prensa hasta que el proceso se complete y tenga los resultados en la mano. No quiere más especulaciones, no quiere alimentar el circo, no quiere drama barato. Quiere respuestas. Quiere verdad. Esta decisión ha dejado al público adivinando salvajemente. Las apuestas están abiertas y son crueles. ¿Qué pasará si el resultado trae un cierre definitivo? ¿Qué pasará si abre una herida nueva y sangrante? Los comentaristas y expertos en celebridades están divididos sobre el futuro de Emre Ozmen. Un grupo afirma que si el resultado es positivo y confirma su paternidad, Emre podrá finalmente respirar. Podrá dejar atrás las dudas, abrazar su rol de padre con certeza y comenzar el proceso de sanación, blindando a su hijo del ruido exterior. Sería el final de la pesadilla y el comienzo de una vida dedicada a la crianza. Pero existe el otro escenario, el que se susurra con miedo en los rincones oscuros de la industria. ¿Qué pasa si el resultado es negativo? Los expertos advierten que esto podría desencadenar una crisis emocional profunda, una depresión devastadora para el actor. Descubrir que el niño que ha acunado no es suyo sería una traición de proporciones bíblicas. Emre, según las fuentes, está desgarrado entre estas dos posibilidades, pasando noches en vela, interrogándose al espejo, torturándose con los y sí. Ahora que el proceso de pruebas de ADN ha comenzado oficialmente, el tiempo parece haberse ralentizado para todos los involucrados. Cada día se siente como una eternidad, cada hora es un recordatorio de la incógnita pendiente. El agotamiento en el rostro de Emre, visible en las pocas fotos de paparazzi que han logrado captarlo, lo dice todo: ojeras profundas, mirada perdida, hombros caídos. Lleva sobre sí el peso de las noches sin dormir, la carga emocional de las mentiras y las verdades a medias, y el miedo silencioso a lo que la ciencia dirá. Mientras tanto, la curiosidad del público está en su punto más alto. Turquía entera y los fans internacionales de Kuma contienen el aliento. ¿Qué probará la prueba de ADN? ¿Se cerrará este capítulo doloroso o estamos ante el prólogo de una nueva guerra legal y emocional? ¿Y qué hará Aybüke Yılmaz si la verdad no la favorece?
La historia de Emre Ozmen nos recuerda que detrás de las luces brillantes de la fama, hay seres humanos luchando batallas que a menudo no vemos. Esta prueba de ADN no es solo un trámite médico, es el juicio final de una relación y el destino de un niño inocente. En Kepap estaremos vigilando cada segundo de este proceso. No descansaremos hasta traerles el resultado y el desenlace de esta historia que ha conmovido a la nación. Queridos espectadores, la pregunta queda en el aire. ¿Creen que el amor de padre trasciende la biología, o es la sangre lo único que importa en este caso? El debate está abierto abajo. Por favor, si este reportaje profundo les ha tocado, suscríbanse al canal, compartan el vídeo para que la verdad llegue a más personas y consideren unirse con el botón Join para apoyar nuestro trabajo de investigación. Manténganse fuertes, manténganse informados y sobre todo, Kepap. Nos vemos cuando la verdad salga a la luz.